En la escena que acabas de ver, ese único soldado estadounidense acabaría batiendo en retirada a 250 hombres y 6 tanques alemanes. Pareciera una exageración hecha para el cine. Si apelamos a la lógica, no hay posibilidad de que esto haya ocurrido. Pero ¿qué pensarías si te digo que sucedió de verdad? Aún más, que el protagonista de esa escena fue también el protagonista de esas acciones en el frente de batalla. En la Francia de 1945, este hombre fue capaz de semejante hazaña, la cual lo llevaría a recibir más medallas que cualquier otro soldado, aliado o enemigo. Y todo antes de cumplir los 21 años. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre el heroico Audie Murphy, el soldado más condecorado de toda la Segunda Guerra Mundial. Audie Murphy nació en un pequeño pueblo de Texas, Estados Unidos, el 22 de junio de 1925, en el seno de una familia muy pobre. Tenía 10 años cuando su padre se marchó de su hogar, dejándolo a él, a su madre y a sus 11 hermanos sin sustento económico. Se vio obligado a abandonar la escuela para trabajar en una algodonera por $1 diario. Ya estallada la Segunda Guerra Mundial y con tan solo 16 años, su madre murió de neumonía. Varios de sus hermanos fueron llevados a orfanatos y él se encargó de los que quedaron. La situación familiar era tan precaria que para conseguir comida tuvo que aprender a cazar. No lo sabía aún, pero la habilidad que Murphy adquirió con el arma le sería muy útil en tan solo unos años. Tras el ataque de Japón a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, el cual marcó la entrada de Estados Unidos a la guerra, Murphy, de 17 años, intentó alistarse en el Cuerpo de Marines. Pero su 1,65 m de altura no le fue suficiente para ser aceptado. Ocurrió lo mismo en la Fuerza Aérea. Solo le quedaba el ejército como opción, pero aquí también fue rechazado, esta vez por ser menor de edad. Esto no lo detuvo. Con la ayuda de una de sus hermanas presentó documentación falsa que lo hacía de la edad suficiente, por lo que finalmente aprobaron su ingreso. Por su pequeño físico y sus rasgos juveniles, fue apodado Baby por sus camaradas de armas. Pero Murphy pronto demostraría lo erróneo que es dejarse llevar por las apariencias. Fue asignado a la Tercera División de Infantería del Ejército 15, la cual se encontraba estacionada en África del Norte. Allí se quedó estacionado con su división hasta que en 1943 vio combate por primera vez en la Operación Husky, la invasión aliada de Sicilia. En aquel lugar Murphy sirvió como corredor, llevando mensajes hacia y desde el frente. Este rol no le impidió impresionar a sus superiores con su habilidad para las armas y su rápida mente. Fue en suelo italiano donde su extenso historial de condecoraciones iniciaría. En Salerno cargó con solo un compañero contra un nido de ametralladoras alemán, matando a sus 5 enemigos. Pocas semanas después, comandó a un pequeño grupo de hombres logrando repeler un ataque germano. La gran cantidad de muertos aliados en el frente hacía que los soldados que destacaban sean rápidamente ascendidos. Para diciembre de 1943 ya era sargento. A lo largo de su carrera militar, Murphy fue víctima constante de enfermedades. Por ejemplo, un brote de malaria le impidió estar en el desembarco inicial que daría comienzo a la batalla de Anzio. Esta operación anfibia dio comienzo a una de las campañas más sangrientas del frente mediterráneo. Errores logísticos como los pocos hombres empleados y la ausencia de tanques complicaron en gran medida la realización de los objetivos planeados. El costoso triunfo que los aliados consiguieron les abrió camino a Roma, perjudicando la ocupación alemana en el país. Tanto los aliados como las fuerzas del eje sufrieron más de 40.000 bajas entre muertos y heridos.
Veamos a continuación el testimonio de un veterano que recuerda lo que fue este olvidado frente de batalla. You run out onto the beach, and we ran into deep water. Whereas you run into water up to your knees, and we ran into water and went up to here. So you're getting panicking, throwing equipment about. And anyway, finally you get ashore. You're being fired at now, you see. If the bloke up there with a machine gun does a bit of spraying on you, you're likely to catch one. You get down as quick as you can and get off the beach. That was the first shooting I ever come across. Apenas recuperado, Murphy volvió a la lucha y luego de su primera batalla después de su retorno fue hecho sargento primero. Con ayuda de su pelotón eliminó a la tripulación de un tanque y luego lo explotó por medio de granadas. Poco después repelió con éxito un ataque alemán. Fue condecorado con la medalla de bronce por sus acciones, la primera de lo que sería un extenso historial. Un segundo brote de malaria lo puso en el hospital, pero Murphy no dejó de querer estar siempre en el frente. La idea de pedir la baja nunca pasó por su cabeza. Una vez recuperado, participó en agosto de 1944 de la Operación Dragoon, la menos conocida invasión anfibia aliada a Francia realizada en el sur del país. En los primeros días del ataque mató a 2 francotiradores y eliminó otro nido de ametralladoras él mismo, lo que le valió la Cruz al Servicio Distinguido como resultado. Pero sus logros estaban recién comenzando. En septiembre fue herido en combate por primera vez por una explosión de mortero que hirió su tobillo, consiguiendo así un corazón púrpura. En octubre de 1944, mientras se encontraba luchando en la cantera de Lommel, Murphy logró la increíble hazaña de ganar 2 estrellas de plata en 3 días. La primera se dio cuando enfrentó a una posición de ametralladora nazi que disparaba contra su pelotón. Mató a 4 alemanes y capturó a otros 3. 3 días después, Murphy y su pelotón fueron emboscados por sus enemigos y comenzaron a sufrir bajas rápidamente. Mientras sus compañeros se ponían a cubierto, se arrastró por el barro hasta una buena posición, eliminó a 2 francotiradores y luego dirigió por radio el fuego de artillería de mortero. La escaramuza duró más de 1 hora y terminó con 15 alemanes muertos y 35 heridos. Por la valentía y liderazgo mostrados ante la adversidad, recibió una promoción en el campo de batalla. Murphy fue ascendido a teniente segundo a sus 19 años. 2 semanas después recibiría una segunda herida que casi lo deja fuera de combate. Ya adentrado en Francia, el pelotón de Murphy fue atacado por francotiradores alemanes. Guiados por su valiente líder, pudieron capturar a 2 enemigos, pero un tirador escondido consiguió darle a Murphy en la cadera. Aún así, mató a su atacante con un disparo entre los ojos. La herida no parecía muy grave en un principio, pero pronto desarrolló gangrena. Escuchemos el testimonio de uno de sus compañeros. He wasn't bleeding very bad, and he was prodding his prisoners along, and he was making them carrying the radio with him. And I said, Murphy, I hope you can stay back. Good luck to you. And he, he's got a grin that gets you, grin, and a happy grin, a baby-faced grin. And I really didn't expect him to see him again. Por un mes, Murphy no pudo volver al frente. Pero cuando lo hizo, realizó su mayor hazaña y una de las más destacadas de toda la guerra. El 14 de enero de 1945, se volvió a unir a su división. Se encontraban en la ciudad francesa de Colmar, muy cerca de la frontera con Alemania. Durante meses, esta región había estado en manos de los nazis, por lo cual su presencia era fuerte. Si podían echar a los alemanes de aquí, el camino hacia Berlín estaría un paso más cerca. Su objetivo era el pueblo de Holzwihr, donde los germanos estaban guarecidos.
Por 10 días la compañía de Murphy se enfrentó con las fuerzas del Eje, acercándose paso por paso al pequeño pueblo y sufriendo continuas bajas. Para el 24 de enero, de los más de 100 hombres que habían partido a Colmar, solo 40 quedaban en condiciones para luchar. Todos los oficiales, a excepción de Murphy, habían caído. Un fuerte contraataque alemán ese mismo día lo hirió en ambas piernas, pero aún así no fue evacuado y el enemigo fue repelido. Mientras esperaban refuerzos, el 26 de enero fue nombrado comandante no solo del pelotón, sino de toda la compañía. Aún en las adversas condiciones en las que su división se encontraba, fue ordenado por sus superiores mantener la línea en el norte de Hotspur. El suelo estaba tan congelado que no se podían cavar trincheras. Además, fue informado que no habría refuerzos disponibles. Contaba con 40 hombres, 5 vehículos acorazados y 2 cazacarros M10 Wolverine. Para cualquiera este sería un escenario casi imposible, pero Murphy no se dejó amedrentar. Colocó su puesto de mando en una zanja cerca de uno de los destructores de tanques, desde donde podía controlar el campo de batalla, y aguardó la llegada de sus enemigos. Lo que ocurrió a continuación quedaría en la historia como una de las más impresionantes hazañas militares individuales jamás realizadas. Aún hasta el día de hoy sigue siendo recordada como una de las mayores muestras de voluntad, valentía y heroísmo vistas en el frente de batalla. A las 2 de la tarde del 26 de enero comenzó el ataque alemán. Fue precedido por un bombardeo de artillería. Luego de 6 tanques y 250 hombres vestidos de blanco emergieron del pueblo, dirigiéndose hacia los estadounidenses. Los cazacarros comenzaron a disparar inmediatamente visto el enemigo, pero sus proyectiles rebotaban contra la armadura alemana sin provocar daños. La situación empeoró cuando uno de los vehículos germanos consiguió darle de lleno a uno de los Wolverine americanos, matando a su tripulación y dejándolo inutilizado. El otro cazacarros consiguió contener la avanzada enemiga por un tiempo, matando a varios hombres con sus ametralladoras montadas. Pero una mala maniobra hizo que quede atorado en una de las zanjas cavadas sin ángulo de tiro. Murphy vio que la situación era desesperante. Con los vehículos fuera de combate, sus hombres no tenían posibilidad alguna de contener el ataque alemán. Les ordenó a sus soldados que retrocedan a una posición más segura dentro del bosque. Mientras tanto, él se quedaría en su puesto de mando, dirigiendo a la artillería aliada mediante su radio. A pesar del descontento de sus compañeros en armas, obedecieron. Veamos el testimonio de un historiador que habla de cómo Murphy pensaba y reaccionaba. He simply reacted on adrenaline and gut reactions of attacking, aggressive action. He took it. He picks up grenades, he finishes off the Germans, he grabs a German machine gun, he continues to fire on the Germans that are still on the hill, and in the process he secures the position virtually single-handed. Murphy disparó y disparó sobre las tropas alemanas mientras balas y proyectiles volaban por encima de su cabeza. Cuando la munición de su carabina se agotó, se dio cuenta de que ya no podía hacer más nada y que debía retroceder. Pero en ese momento sus ojos se posaron sobre el cazacarros destruido. Si bien el vehículo se encontraba imposible de manejar, la torreta calibre 50 seguía funcionando. Con eso Murphy podría contener el avance nazi. Sin embargo, había desventajas. Sería un blanco fácil para los tanques. Además, el cazacarros estaba en llamas y si el fuego alcanzaba el combustible o la munición, el vehículo volaría por los aires. Más allá del peligro, Murphy decidió que el riesgo valía la pena. Con la valentía que lo caracterizaba, trepó el cazacarros y comenzó a ametrallar a los alemanes. Los que estaban en campo abierto fueron barridos rápidamente y los demás se vieron obligados a cubrirse. Los tanques germanos sumaron su fuego al de la infantería, pero milagrosamente no consiguieron atinar al vehículo.
El humo que salía del cazacarros tuvo el efecto de ocultar su posición. Esto, sumado al abrumador sonido de la artillería y los disparos, dificultaba que los alemanes pudieran identificar de dónde provenía el fuego de ametralladora. Incluso cuando 2 proyectiles de artillería impactaron tan cerca del vehículo que le provocaron una contusión y le abrieron las heridas en las piernas recibidas el día anterior, Murphy no dejó de disparar. Por 1 hora mantuvo el gatillo apretado, mientras los alemanes seguían acercándose a pesar de sus bajas. Pero la suerte de Murphy persistió. El cielo, nublado desde que inició el ataque, comenzó a despejarse. Esto posibilitó que los aviones bombarderos aliados estacionados en las cercanías puedan ser preparados para ayudar al valiente soldado. Cuando se le avisó por radio, Murphy marcó la posición de las tropas enemigas por medio de granadas de humo. Aun cuando los soldados nazis se encontraban peligrosamente cerca, siguió instruyendo a los aviones que disparen, corriendo el riesgo que le den a él también. Asaltados desde el aire por las bombas de los aviones y barridos por el fuego de ametralladora, la infantería alemana comenzó a replegarse. Los tanques sin apoyo los siguieron poco después. En ese momento, la radio por la que Murphy había comandado la artillería dejó de funcionar. Exhausto y sangrando por las heridas, pero con su misión cumplida, se bajó del tanque y empezó a caminar hacia sus compañeros. Apenas llegó al bosque, escuchó al vehículo explotar. Se había salvado tan solo por segundos. Luego de una hazaña semejante, cualquier soldado podría tomar un descanso sin trazo de culpa. Pero Audie Murphy no era cualquier soldado. Se negó a ser evacuado por sus heridas y en cambio inmediatamente organizó un contraataque. El 27 de enero, un día después de las heroicas acciones de Murphy, el pueblo de Holzwihr estaba en manos estadounidenses. El 28, toda la zona de Colmar se encontraba libre de alemanes. En febrero, Murphy fue ascendido a teniente primero y se lo condecoró con la Legión al Mérito por sus acciones en las campañas del Mediterráneo y Europa. Gracias a su nuevo rango, se lo trasladó desde el frente a los cuarteles del regimiento y no volvió a ver combate, quizás muy a su pesar. En junio de 1945, ya finalizada la guerra en Europa, se le otorgó la Medalla de Honor por su accionar heroico en las afueras de Holzwihr ese fatídico 26 de enero. La citación oficial expresa: el indomable coraje del teniente Murphy y su negativa a ceder un solo centímetro de terreno salvó a su compañía de un posible cerco y destrucción, permitiéndole mantenerse en el bosque. A la medalla de honor se le sumaban 2 estrellas de bronce, la Cruz por Servicio Distinguido, 2 estrellas de plata, la Legión de Mérito y 3 corazones púrpura. Fuera de los premios de su país, Murphy obtuvo una Legión de Honor y 2 cruces de guerra del ejército francés y una Cruz de Guerra del ejército de Bélgica. Audie Murphy se convirtió así en el soldado más condecorado de toda la Segunda Guerra Mundial y de la historia de Estados Unidos, con 241 bajas confirmadas y decenas de prisioneros capturados. Por increíble que parezca, tenía tan solo 20 años. Escuchemos a él mismo hablando del fin de la guerra. When you heard the war was over, what was your first thought or reaction? Well, coming home again, I started to think about home for a change, which we didn't dare think of before because, as you know, you live from day to day, minute to minute in most cases. And suddenly I was a little frightened. Strange as it might seem, I didn't know what I'd do when I got home, and I suddenly felt just a little empty inside and a little lonely about the whole thing. Although I was very happy the war was over, I suddenly didn't feel that I had a home. Luego de la guerra, Murphy volvió a Texas, pero sus aventuras no acabarían allí. En 1945 fue invitado a Hollywood, donde solo unos años más tarde comenzaría un historial filmográfico casi tan impresionante como su medallero. Participó en más de 40 películas, en general bélicas y westerns, siendo protagonista en varias de ellas.
Incluso fue el personaje principal en Regreso del Infierno, donde actuó de sí mismo durante sus combates por Francia, como vimos al inicio del video. Esta película logró ser el mayor éxito de Universal Studios en el momento de su estreno. Equilibró su trabajo como actor en una segunda carrera militar, por suerte más tranquila. Se unió a la Guardia Nacional del Ejército de Texas, donde entrenó a las tropas que irían a combatir a la Guerra de Corea. Si bien Murphy buscó que lo trasladen a la lucha, su división nunca fue enviada. Pero los combates y las tragedias sufridas también tuvieron su costo. En su vida después de la guerra, Murphy sufrió de insomnio y de episodios depresivos. Él mismo reveló que la única forma en la que podía dormir tranquilo era con una pistola cargada bajo la almohada. También era víctima de abruptos cambios de humor. Según su esposa, una vez al ver noticias de huérfanos alemanes en la televisión, lloró por la culpa que sentía. También estuvo involucrado en varios altercados violentos. En una ocasión casi termina con la vida de su contrincante. En la década de los 60 desarrolló una adicción al Placidil, un sedante que prevenía sus pesadillas. Pero Murphy, siendo Murphy, se encerró en una habitación de hotel por sí solo para vencer a su dependencia. Lo consiguió. En su vida fue un defensor de los derechos de los veteranos de las guerras de Corea y Vietnam, concientizando a la gente sobre lo que un soldado sufría en el frente. Nunca se privó de hablar de su propio estrés postraumático, que por ese entonces se conocía con el término de fatiga de guerra. Instó al gobierno a prestar más atención y recursos al estudio de los efectos de la guerra sobre la salud de los soldados. Como era habitual en su vida, lo consiguió. El 28 de mayo de 1971, Murphy murió cuando el avión privado en el que volaba junto con otras 5 personas chocó contra una montaña. Tenía 46 años. El día de su cumpleaños se conoce en Texas como el Día de Audie Murphy. Actualmente Murphy sigue siendo un ejemplo para cualquier soldado de los Estados Unidos. Su valentía, liderazgo y capacidad de afrontar adversidades son una inspiración para militares en cualquier rincón del mundo. A continuación podemos ver al expresidente norteamericano Barack Obama recordando a Murphy en la ceremonia de entrega de una medalla de honor. You lived up to the standards of the most decorated American soldier of World War II, Audie Murphy, who famously repelled an overwhelming enemy attack by himself for one simple reason. They were killing my friends. ...6 de junio de 1944... Las fuerzas aliadas se preparan para su misión más ambiciosa en lo que va de la Segunda Guerra Mundial. El desembarco sobre la costa de Normandía, que daría lugar a la liberación de Europa. Su único obstáculo eran decenas de miles de tropas alemanas dispuestas a defender las playas hasta la muerte. Uno de estos soldados era el cabo Heinrich Sivalo. Emplazado en una ametralladora, tenía una perfecta visión de toda la costa y de cualquiera que se animara a poner los pies sobre la tierra. A pesar de las dudas que podía albergar sobre el curso que la guerra estaba tomando, estaba preparado para cumplir sus órdenes. Aún no lo sabía, pero sus acciones ese día le darían un nuevo nombre. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos todo sobre Heinrich Sivalo, quien pasaría a la historia con el brutal apodo de La Bestia de Omaha. Bin nicht schuld daran, dass ich da so viele Leute totgeschossen habe. Ich habe nur das getan, was ich sollte. Und ich hatte keine Möglichkeit, das zu umgehen. Konnte nicht. Hatte keine Wahl. Heinrich Sivalo nació el 23 de junio de 1923 en las cercanías de la ciudad de Celle, en el norte de Alemania.
Hijo de granjeros, su infancia transcurrió sin muchos sobresaltos. Pero todo cambió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1941, al haber cumplido los 18 años, fue llamado a servir en el ejército nazi, el cual ya se encontraba completamente envuelto en el brutal conflicto. Cívalo no fue entrenado para situarse en la primera línea de combate. En cambio, se le asignó el rol de mensajero, el cual cumplió cuando fue enviado a luchar contra la Unión Soviética en 1942. También se lo utilizó como conductor de trineos, los cuales se usaban para llevar equipamiento y recursos a los soldados por las tierras nevadas de la estepa rusa. Si bien no se cuenta con mucha información sobre su desempeño en esta etapa de la guerra, sí se sabe que en 1943, debido a comentarios desfavorables sobre el curso que estaba tomando la guerra para Alemania, fue enviado a un batallón de castigo. Estas unidades eran asignadas con algunas de las tareas más peligrosas de todas las Fuerzas Armadas, y para muchos resultaban una sentencia de muerte. También se obligaba a sus miembros a realizar duros trabajos forzados. Fue gracias a esto último que la salud de Cívalo mermó y debió ser transferido a un hospital para su recuperación. Cuando los médicos le permitieron volver al frente 6 meses después, el germano se encontró con una situación muy diferente. Alemania y el resto de las fuerzas del eje estaban siendo vapuleadas severamente por sus enemigos. La Unión Soviética había conseguido revertir su preocupante situación y ahora estaba expulsando lentamente a los nazis de su territorio, dejando a su paso cientos de miles de muertos. Los aliados occidentales, por su parte, lograron derrotar al Reich en África y ocupar Italia, dejando a Adolf Hitler sin su principal aliado. Aún peor, el alto mando alemán sabía que el próximo objetivo de sus rivales era la liberación de Francia, la cual empezaría con una invasión por la costa de Normandía. Ich habe den Krieg nicht gewollt. Ich wollte nicht unbedingt in die Normandie. Ich wollte nicht in den MG-Schützen machen. Estos factores llevaron a que a fines de 1943, Cívalo sea redirigido a Europa Occidental para sumarse a las preparaciones dispuestas a expulsar a los aliados cuando estos atacasen. Específicamente, el soldado fue asignado a un sector de la costa de 8 kilómetros, cuyo nombre pasaría a la historia: la Playa de Omaha. Para abril de 1944, la construcción de las defensas en Normandía era la principal prioridad de Hitler, ya que sabían que el asalto aliado llegaría en unos pocos meses. El plan alemán era simple. Los invasores debían ser contenidos sobre la costa el tiempo suficiente para que las tropas de reserva germanas pudieran llegar al lugar y acabar con el enemigo. Las arenas habían sido minadas y llenadas de obstáculos de acero para dificultar el paso de soldados y tanques. Además, en los riscos cercanos a la playa se habían construido decenas de búnkeres y nidos de ametralladora, desde donde se acribillaría sin piedad a los estadounidenses. Estos emplazamientos tenían visión plena de la costa y al mismo tiempo serían totalmente inmunes al fuego de los fusiles enemigos. Solo podrían ser eliminados si se los superara y atacara por el costado, o si un tanque o un barco disparara directamente sobre ellos. Heinrich Cívalo había sido asignado a uno de estos sistemas defensivos, denominado el Nido de Resistencia 62, el emplazamiento más grande de toda Omaha. Estaba ubicado a 25 metros de altura y a 150 metros de la orilla a bajamar. 30 hombres estaban repartidos entre los diferentes fortines, búnkeres y casamatas de este puesto, el cual contaba con un pesado armamento: 2 cañones de 75 milímetros, un arma antitanque, 2 morteros y 2 ametralladoras MG-42 capaces de disparar 1.200 balas por minuto.
Cívalo se encontraba en su cuartel cuando en la madrugada del 6 de junio recibió la noticia de sus superiores. Buques estadounidenses y británicos habían sido avistados en el Canal de la Mancha. La invasión era inminente. El día D había llegado. Fue llevado de inmediato al nido de Resistencia 62 junto con sus camaradas, desde donde pudo ver cómo la imponente flota aliada se acercaba a liberar Francia. Hacia las 6 de la mañana, las primeras lanchas de desembarco aparecieron frente a su campo de visión, dirigiéndose hacia el sector que se les había ordenado defender. A pesar de las decenas de miles de soldados estadounidenses a punto de descender de los botes, se le indicó a los alemanes no abrir fuego hasta que los hombres tuvieran el agua por las rodillas. Así no podrían correr para evitar las balas. Cuando el primer vehículo bajó su compuerta y permitió a los aliados salir, Cívalo y el resto de los camaradas arrojaron el infierno sobre ellos. Ich habe ja gesehen, wie da einmal reingehalten hat und das ist ein MG gewesen, wo die Ladeklappen runterfielen und da waren schätzungsweise 45 bis 50 Mann drin und da reingehalten und da springt Wasser rein und der drehte dann wieder ab, der gute Kasten da und der nächste kam da an, da wollten die nicht raus. Cívalo había sido asignado a una de las ametralladoras MG-42. Con esta máquina de matar en sus manos, abrió fuego salvajemente sobre los soldados aliados. Estos caían de a montones, mientras intentaban salir del agua para poder resguardarse de los daños. Sin embargo, muchos no lo lograron, siendo alcanzados por las balas o ahogados por el peso de su propio equipamiento. Incluso para los que llegaban a tierra firme, la situación era igual de terrible. Los alemanes disparaban sin cesar desde los búnkeres y casamatas en los peñascos, matando a cualquiera que asomara su cabeza. Los estadounidenses debieron utilizar los obstáculos para tanques y hasta los cuerpos de sus compañeros caídos como cobertura a medida que avanzaban por la playa. Así no pasó mucho tiempo hasta que Omaha se tiñó de rojo. Cívalo continuaba disparando sin siquiera pensar en detenerse. Pero mientras los aliados conseguían adentrarse, él y sus camaradas comenzaron a correr peligro. A través de ataques con granadas, los estadounidenses lograron herir a varios de los hombres en el nido de Resistencia 62 e incluso destruir una de las ametralladoras. Otro de los alemanes, al ver que no estaban siendo capaces de rechazar a los liberadores, desertaron de sus puestos pese a las amenazas de sus oficiales superiores. Inmune a esto, Cívalo siguió en su lugar. Cuando la MG-42 se recalentaba demasiado, agarraba su carabina y continuaba disparando. Según su propio testimonio, fue en una de estas ocasiones que cayó en la cuenta de la cantidad de personas que estaba matando cuando le dio a un joven soldado en la cabeza y vio cómo se desplomaba sin vida. Un jeune soldat américain était presque parvenu à se mettre à l'abri. C'est à ce moment-là qu'avec mon fusil, je lui ai tiré dessus. Je l'ai probablement atteint à la tête. Son casque a roulé dans le sable et il est tombé lourdement en avant. Cette image-là, pendant des semaines et même des mois, je n'ai pu m'en défaire. Chaque fois que je fermais les yeux, je le revoyais tomber. C'était une vision horrible. Pero a pesar del horror que sintió en ese momento, se mantuvo en su lugar. La carabina de Cívalo también terminó por recalentarse y debió ser reemplazada por otra. Así pasaron las horas, con el alemán cambiando entre ametralladora y fusil, siempre disparando y matando a los aliados que bajaban de los barcos. El sector playero defendido por el nido de Resistencia 62 se llenó de cadáveres, la mayoría asesinados por este único hombre.
En otras zonas de Normandía, sin embargo, la situación no iba como los germanos esperaban. Los estadounidenses, británicos y canadienses habían logrado conquistar gran parte de la costa y los nazis estaban comenzando a correr con desventaja. Por si fuera poco, algunas divisiones aliadas habían conseguido adentrarse en Francia sin ser avistadas y sabotear los intentos de las reservas de acercarse a las orillas. Los alemanes que aún continuaban defendiendo la playa no contarían con refuerzos en el corto plazo. Estaban completamente solos. Mientras ese sangriento 6 de junio continuó, los germanos del Nido de Resistencia 62 fueron muriendo, siendo heridos o desertando de su puesto. Para las 15 horas, solo 3 hombres seguían en sus lugares. Entre ellos estaba Heinrich Sivalo, quien había disparado su arma por casi 9 horas seguidas. Se estima que había utilizado aproximadamente 12.000 balas de su MG-42, la cual ya se encontraba sin municiones, y alrededor de 400 con su carabina. Pero su oficial superior, que se hallaba con él, vio que los estadounidenses ya estaban en sus flancos y que pronto serían completamente rodeados, por lo que ordenó la retirada. Mientras las balas volaban sobre él, Sivalo se retiró tierra adentro hacia el sector aún en posesión de los nazis. Sus 2 compañeros fueron menos afortunados que él. Durchgekommen durch diese Granatrichter und in Deckung. Und ich habe dann gewartet und gewartet, er wollte nachkommen. Aber er hat es nicht geschafft. A pesar de que el germano fue alcanzado por un disparo en la cadera, logró llegar a un puesto alemán. Luego de recibir atención médica, él y otros heridos leves fueron encargados de llevar un pequeño grupo de prisioneros aliados a la retaguardia. Pero en el trayecto fueron interceptados por soldados estadounidenses. Superado ampliamente en número y harto del combate, Sivalo se rindió. Fue una suerte para él que no lo atraparan en su puesto de la costa, ya que era muy probable que los enemigos fuesen impiadosos con el responsable de tantas muertes en su bando. Solo 2 hombres del Nido de Resistencia 62 sobrevivieron. Al otro lado, más de 2.400 aliados cayeron abatidos en la playa de Omaha. Se estima que al menos 1.000 de estas muertes fueron debido a Heinrich Sivalo, aunque algunos ofrecen la menos creíble cifra de 2.000. El alemán, ahora convertido en prisionero de guerra, fue llevado a Boston para su cautiverio. Allí se le encargó trabajar en una granja donde debía recoger papas y algodón. En ningún momento habló ni con sus captores ni con sus camaradas de su rol en la invasión de Normandía, ya que temía las posibles represalias que podían llevarse a cabo. En 1946, con la guerra terminada y Alemania estando del lado de los perdedores, fue trasladado al Reino Unido, donde realizó trabajos forzados al construir carreteras. Finalmente, en 1947 fue repatriado a su país de origen, sin que nadie supiera de sus acciones ese fatídico 6 de junio. No era solo por miedo a las consecuencias, sino por la culpa que sentía. Según sus propias palabras, continuaba recordando las caras de muchos de los jóvenes soldados estadounidenses que abatió en la playa de Omaha. Las pesadillas lo atormentaron el resto de su vida. Abends zu Bett gehe, auch jetzt noch, dann fiel immer dieser eine Soldat ne? Ach, nicht wochenlang, jahrelang. Ne? Immer dieser letzte da von diesem Haufen. Fueron estos sentimientos que lo llevaron durante la década de 1960 a escribirle una carta a uno de sus antiguos enemigos. Leyendo un libro sobre el día D, vio el nombre del padre David Silva, el cual había sido lastimado de 3 balazos en el pecho durante el desembarco.
Se dio la casualidad de que el hombre se hallaba en Alemania, por lo que ambos decidieron encontrarse. Por raro que pueda sonar, una amistad floreció rápidamente entre ellos. Incluso a pesar de que Cívalo haya podido ser el responsable de herir a Silva, el padre estadounidense decidió perdonar al alemán, por más que éste no se lo hubiese pedido en ningún momento. Los dos excombatientes continuaron su vínculo, hasta se encontraron sobre las arenas de Normandía y protagonizaron un documental juntos. Aún así, la historia de Cívalo continuó en secreto por décadas. Fue recién en los 90, cuando el germano tenía 70 años, que un reportero se acercó con una pregunta. Hubo un soldado nazi durante el día D que se había ganado una oscura reputación entre los norteamericanos. Debido a todos los hombres que mató por su propia cuenta mientras disparaba su ametralladora, había recibido un apodo: la Bestia de Omaha. Cívalo finalmente reconoció que se trataba de él. Junto con este periodista escribió su biografía, donde todos los detalles de sus acciones del 6 de junio de 1944 salieron a la luz de una vez. Heinrich Cívalo falleció el 14 de enero de 2006 a los 82 años. Hasta el final de sus días remarcó su arrepentimiento por todas las vidas que cobró durante la guerra. Junto a muchos antiguos soldados nazis, ponen en foco la pregunta de si cumplir órdenes puede absolver a uno de los actos que comete. Solo uno mismo puede responder esta cuestión. Las tropas de Estados Unidos intentaban avanzar sobre las costas de la playa Omaha, pero fueron abatidas por una lluvia de balas que los despedazó en segundos. Era la potencia de una ametralladora MG-42 que llenó de plomo a decenas de jóvenes que participaron del desembarco de Normandía. Al otro lado de los médanos estaba Heinrich Cívalo, también conocido como la Bestia de Omaha, el alemán responsable de la muerte de más de 1000 soldados aliados. No es una exageración ni una hipérbole afirmar que fue uno de los hombres más letales de la Segunda Guerra Mundial. Sus manos estuvieron manchadas por ríos de sangre y hoy vamos a conocer su historia en detalle. Así fue como este artillero germano se transformó en el verdugo de 1 millar de norteamericanos. Antes de ahondar en el infierno que se vivió en las costas del norte de Francia, es necesario conocer al infame protagonista de esta entrega. Heinrich Cívalo nació un 23 de junio de 1923 en la localidad alemana de Metzingen y tuvo una infancia bastante normal para la época. Ingresó a la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas de Alemania, el 23 de julio de 1941, a la corta edad de 18 años. Entonces fue asignado a la 18ª División de Reemplazo de Artillería Ligera, ubicada en Hannover. Sin embargo, su estadía allí no duró demasiado. En agosto de ese mismo año, el joven fue transferido a Francia para unirse a la 3ª Batería del 321º Regimiento de Artillería, en donde recibió entrenamiento especial en distintas áreas. Fue allí también que se ganó el apodo de Hein o Hiena por su osadía y su brutalidad. Esa etapa no fue nada sencilla para Cívalo. Su actitud desafiante y sus frecuentes comentarios desagradables con la autoridad le valieron castigos físicos que incluyeron trabajos forzados, causantes de futuros problemas de salud crónicos. Tal fue el esfuerzo que debió realizar, que permaneció internado en un hospital por 6 meses.
Después de este episodio fue enviado de vuelta a casa para ayudar a su familia con la cosecha. Parecía que la carrera militar del muchacho había terminado, pero aún faltaba un sangriento capítulo en su biografía. En octubre de 1943, Vsevolod fue enviado para ser preparado como oficial no comisionado en Brunswick, pero al cabo de unos meses se le ordenó regresar a su vieja unidad, la cual había sido renombrada como 352ª División de Infantería. En esa oportunidad, la principal misión del grupo era defender el norte de Francia de una inminente avanzada de los aliados. Fue así como Vsevolod llegó a Normandía, más precisamente a la playa de Omaha, donde su nombre pasaría a convertirse en una tétrica leyenda. Para mediados de 1944, el frente aliado estaba pergeñando el golpe maestro que debía llevarse a cabo en las costas del norte francés. Se trataba de la famosa Operación Overlord, un ambicioso ataque anfibio que involucró a más de 2 millones de personas, contabilizando ambos bandos. La intención de los aliados era penetrar desde esa región para poder plantar bandera en el continente. De esa manera lograrían avanzar hacia la capital francesa y debilitar a la fuerza alemana que se asentaba en esa zona. Era una forma efectiva de estrangular al Tercer Reich. En caso de ser exitosa la avanzada, Alemania debería enfrentarse a varios enemigos en distintos teatros, lo que debilitaría considerablemente sus capacidades bélicas. El operativo en Normandía era la carta maestra para encauzar la contienda hacia una derrota del eje, pero primero había que tocar tierra, y eso no sería tarea fácil. Hundreds of ships were approaching northern France. Hitler had built the monumental Atlantic Wall to deal with the invasion, but it was not enough to fend off the upcoming odds. Field Marshal Erwin Rommel had tried his best to fortify the defenses in France, but manpower ran short, just like ammunition and heavy weaponry. El 6 de junio de 1944 se dio inicio a uno de los desembarcos armados más colosales y sangrientos de la historia contemporánea. Miles de hombres del bando aliado llegaron a bordo de los míticos botes Higgins, todo un símbolo de la Operación Overlord. Los soldados fueron recibidos por el agua helada, que de a poco se fue manchando de rojo por la sangre de sus mismos compañeros que acababan de fallecer. Es que los primeros segundos en Normandía, y en particular en la playa de Omaha, fueron el infierno en la tierra. Al otro lado de los médanos, a pocos metros de distancia, estaban las fuerzas germanas repeliendo la avanzada con lo mejor de su arsenal. Esto incluía ametralladoras, piezas de artillería y cañones rotativos que regaban la arena de cartuchos de alto calibre. La playa de Omaha se extiende por casi 10 kilómetros desde el este de Saint-Honorin-de-Perth al oeste de Vierville-sur-Mer. Durante la Segunda Guerra Mundial se erigió como una zona de gran importancia estratégica. Es por eso que el Tercer Reich estableció 8 búnkers defensivos, cada uno con artillería de 75 milímetros y una gran dotación de cartuchos para los soldados de infantería. En conjunto, esa línea defensiva contaba con un total de 18 armas antitanque, varias decenas de morteros, lanzadores de cohetes, 85 posiciones de ametralladora y 6 torretas para apoyar a los soldados germanos. En esa zona se dispusieron 5 compañías de las Fuerzas Armadas germanas, concentradas en 15 puestos estratégicos y fortificados denominados Widerstandsnester o nidos de resistencia, e identificados con las siglas WN y un número entre el 60 y el 74. El protagonista de este video, Heinrich Hein Vsevolod, estaba apostado en el nido WN-62, el más poderoso de toda la costa de Omaha. Ese puesto de resistencia cubría un área de unos 330 metros y la misión de Vsevolod y sus compañeros era aniquilar a cualquier grupo aliado que estuviera avanzando en ese cuadrante de la playa de Omaha. Para ello utilizaban una combinación de rifles, ametralladoras, morteros y piezas de artillería pequeñas que convirtieron las arenas francesas en un suelo chamuscado y revuelto. Vsevolod se encontraba posicionado a unos 450 metros de la zona de desembarco de los botes Higgins.
Así se veía ese peligroso arribo desde la perspectiva de las tropas aliadas. La MG-42 que manejaba Vsevolov era capaz de disparar 1.200 proyectiles por minuto y estaba situada a 7 metros del puesto de observación de su teniente Bernhard Fracking. Además de repeler la invasión, el joven artillero debía proteger a su superior y permitir que llevara a cabo su crucial tarea de coordinar el fuego sobre los objetivos que iba identificando con un telescopio. Desde esa posición, la bestia de Omaha se encargó de aniquilar a cientos de soldados que trataban de encontrar refugio en las rocas, en los botes encallados o incluso detrás de los cadáveres de sus compañeros. Esta increíble avanzada anfibia fue posible gracias a que momentos previos, bombarderos de la 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos se aproximaron a la costa para destruir las defensas germanas. Era la punta de lanza de la Operación Overlord. Soon, the bombers of the U.S. Army 8th Air Force appeared overhead, unleashing their devastating arsenal of bombs to destroy the German artillery, machine gun fortifications, and beach defenses. Hein and the rest of the defenders immediately dove for cover. The hellish sound of the bombs echoed across the perimeter. Los alemanes tuvieron suerte. A causa de la escasa visibilidad de aquella jornada, los aviones erraron en sus cálculos y lanzaron las bombas lejos del WN-62. Luego, los buques de guerra aliados abrieron fuego con sus enormes cañones de 356 milímetros. El tamaño de la armada invasora y el volumen de las municiones lanzadas le dejaron bien claro a Heinrich Vsevolov que iba a tener que luchar muy duramente por su vida ese día, lo que significaba que debía eliminar a tantos enemigos como fuera posible. A la madrugada del 6 de junio se dio el desembarco de la primera oleada de soldados estadounidenses. Vsevolov empezó a disparar su ametralladora MG-42 y no paró de hacerlo hasta las 2 de la tarde de ese mismo día. En algún momento al final de la mañana, durante una breve pausa en los combates, el joven alemán miró hacia la playa. Omaha se extendía ante sus ojos. Ahí y allá podía ver cómo humeaban las carcasas de los carros de combate Sherman, que habían sido destruidos por la lluvia de cartuchos del Tercer Reich. Al borde del agua permanecían varadas las lanchas de desembarco que habían traído los vehículos, las armas y a los soldados norteamericanos. Pero esos instantes de calma no duraron demasiado. Las breves pausas eran solo oasis en un desierto de violencia. Luego de unos minutos de paz, Vsevolov volvió a atacar. Hein aimed at the beach and pulled the trigger without hesitation. Swift bursts of his MG-42 were more than enough to decimate an entire platoon reaching the shore. He then aimed toward a landing craft, lowering its ramp, and made quick work of the men trying to make it out. None survived. 30 souls lost in mere seconds. Justo frente a su fortificación, podía ver a muchos jóvenes enemigos resguardándose tras la larga cresta de cantos rodados que se extendía donde llegaba la marea alta. También había gran cantidad de heridos y cadáveres, entre unos 50 y 60. Entonces cayó en la cuenta de que habían muerto bajo su mano y comprendió la cruda gravedad de lo que estaba sucediendo. Aunque nadie sabía que era él, Hein acababa de ganarse el sobrenombre de la Bestia de Omaha. Según los datos, descargó aproximadamente 13.000 balas, pero Vsevolov siempre recordaría la primera que utilizó esa jornada. El objetivo había sido un joven americano que acababa de llegar a la orilla. Lo vio perfectamente. Estaba buscando refugio entre los obstáculos que existían en la costa para ponerse a salvo del fuego enemigo. Apuntó al pecho, como él mismo refirió, pero no acertó y le dio en la cabeza. Vio cómo el casco saltó en el aire y el muchacho, de una edad semejante a la suya, cayó muerto.
En total, Vsevolod estuvo 9 horas abriendo fuego desde su fortaleza, viendo cómo sus enemigos caían uno tras otro. Durante la tarde, el alemán continuó disparando su ametralladora MG-42 montada sobre un trípode. Su motivo era tan simple como importante: mantenerse con vida. Caer prisionero de los aliados era prácticamente una sentencia de muerte. El odio entre ambos bandos era brutal y nadie quería terminar sus días en un sucio calabozo militar. Así que su única esperanza estaba en jalar del gatillo, eliminando todas las siluetas que se asomaban por el horizonte. Con los años, el germano brindó entrevistas en las cuales detalló su experiencia en el campo de combate. Al principio los cuerpos estaban a 500 metros, luego a 400, más tarde a 150. Había sangre por todos lados, gritos, muertos y moribundos. El oleaje mecía más cuerpos en la orilla. Al final de la tarde me di cuenta de que era la única persona que aún disparaba. Podía ver a los tanques maniobrando en la playa y sabía que no podría contenerlos yo solo. After 6 relentless hours of gunfire, and with his comrades beginning to withdraw and regroup, Private Sieverlo emerged as the sole survivor in his fortified position, single-handedly holding off the enemy. In the face of overwhelming odds and dwindling ammunition, having expended nearly 13,000 rounds, Sieverlo confronted a chilling realization. In the grim aftermath of the day's events, he had become the Beast of Omaha. Las tropas norteamericanas intentaron escapar del fuego de Hine saltando de los botes Higgins antes de que estos abrieran sus compuertas, lo cual los ponía a merced del resto de los tiradores germanos. Era una trampa sin salida. La tarea de aniquilar a quienes bajaban de las lanchas de desembarco parecía sencilla. Los aliados caían como moscas. En primera instancia, los alemanes supusieron que lograrían una victoria histórica sobre su enemigo, pero el pronóstico estaba completamente errado. Los soldados norteamericanos llegaban en oleadas inmensas, sobrepasando cualquier intento defensivo de parte de la barricada germana. Una vez que los primeros equipos del tío Sam lograron penetrar y ponerse a salvo, pudieron responder a los ataques que provenían de los nidos defensivos. De esa manera se facilitó en gran medida el desembarco seguro de las subsecuentes oleadas. De a poco las torretas alemanas empezaron a quedarse sin munición ni hombres para operarlas. En contraste, las tropas aliadas eran cada vez más abundantes y llegaban mejor preparadas para dominar el territorio. Dentro del nido WN-62 quedaron solamente 3 personas: el teniente Fracking, Heinrich Sieverlo y otro soldado de bajo rango que los ayudaba a cargar las armas. La derrota era inminente, ya no había suficientes tropas para contener la avanzada de los aliados sobre las costas. La situación llegó a un punto en que fue insostenible y el oficial al mando ordenó retirarse sin dejar lugar a objeciones. Fue así como los 3 emprendieron una huida a campo abierto. Este intento, sin embargo, no duró demasiado. Tanto el teniente como el soldado que cargaba armamentos fueron abatidos por tropas estadounidenses. La bestia de Omaha, en cambio, fue tomada como prisionera, cumpliéndose así su mayor miedo. Los aliados habían vencido y avanzaron victoriosos por la playa de Omaha. Solo en esta posición combatieron 43.500 americanos y 12.000 alemanes. Las cifras de los fallecidos congelan la sangre hasta el día de hoy. Se contabilizaron 3.000 muertos entre los aliados y 1.200 en el bando nazi. Fue el tramo más duro de la Operación Overlord y del cual se desprendieron los relatos más tenebrosos. Hubo una unidad que llegó a perder el 90% de sus hombres en la primera oleada y Heinrich Heinz Sieverlo fue responsable de gran parte de esa masacre. Si bien sus captores no lo mataron, el artillero pasó mucho tiempo viviendo en pésimas condiciones en los calabozos destinados a la infantería del Tercer Reich.
Una vez terminada la guerra, Henry Ceballos fue enviado a Estados Unidos a trabajar en los campos como recolector de algodón y patatas en diversos estados del país. Luego, en 1946, lo trasladaron a Inglaterra para laborar en la construcción de carreteras. El legendario soldado que acabó con la vida de miles de personas en la playa de Omaha se había convertido en mano de obra barata para el bando vencedor. Tal vez te preguntes cómo esta figura tan importante de uno de los combates centrales se mantuvo tanto tiempo en anonimato. Lo cierto es que, como reza el dicho, en boca cerrada no entran moscas. En cautiverio, Henry Ceballos nunca contó lo que había pasado ese fatídico día. De acuerdo a su propio relato, confesó los hechos únicamente a su esposa. Finalmente fue devuelto a Alemania en 1947 por expresa petición de su padre, quien había enviado una carta a las autoridades británicas de la época, en la cual indicaba que estaba aquejado de una grave enfermedad y ya no podía hacerse cargo de su familia. En su casa, el veterano de guerra indicó que siempre supo que sus acciones eran reprochables, pero sabía que debía cumplir el mandato de su teniente Bernhard Fracking, por quien sentía admiración y respeto. Veamos uno de los tantos registros de la época en los cuales quedaron retratados los regresos masivos a suelo alemán. The returned prisoners gather for an official welcome from Vice-Chancellor Dr. Blücher, deputizing for Chancellor Adenauer. A frontier is crossed and 9,000 war criminals become 9,000 heroes. Strange things, frontiers. En los años 60, un capellán militar norteamericano de nombre David Silva brindó su testimonio sobre lo ocurrido para el escritor Cornelius Ryan, autor del libro El día más largo. En su recuento de los hechos, Silva afirmó recibir 3 disparos en el pecho, los cuales estuvieron a punto de acabar con su vida. Afortunadamente recibió atención médica inmediata y pudo sobrevivir a esas heridas brutales. Henry Ceballos, cuando leyó el libro de Ryan, supo de inmediato que los proyectiles que hirieron al capellán habían sido disparados desde su MG-42. El alemán se contactó con Silva, a quien le pidió sinceras disculpas. Desde entonces se reencontraron en numerosas ocasiones, incluso en eventos conmemorativos llevados a cabo en la playa de Omaha, en la cual durante una sangrienta jornada años atrás, ambos hombres fueron enemigos mortales. Más allá de su contacto con Silva, Ceballos mantuvo en anonimato sus acciones hasta la avanzada edad de 80 años. Fue en una entrevista con el canal de televisión francés INA cuando el entrevistador le preguntó sin mayor eufemismo si él era la denominada Bestia de Omaha. Así respondió el mítico soldado germano: éramos 30 hombres, cada uno con un único pensamiento. ¿Saldríamos vivos de allí? Yo no quería estar en esta guerra. Yo no quería estar en Francia. Yo no quería disparar una ametralladora contra jóvenes de mi edad. Pero allí estábamos, debíamos servir en una guerra que ya se había perdido y obedecer las órdenes de mi teniente. A diferencia de otros protagonistas del bando alemán durante la Segunda Guerra Mundial, Ceballos fue tan solo un peón en un juego de ajedrez mucho mayor. Desde su posición fue responsable de la muerte de miles de soldados, pero todo ocurrió en el contexto de uno de los combates más sangrientos y despiadados de la historia moderna. Respecto a las vidas que se perdieron en aquella jornada de 1944, el famoso artillero recordó: no hubo gloria en las playas ese día, solo mucha sangre, gritos y buenos chicos muriendo. No sentía pánico ni odio, uno hacía lo que tenía que hacer y sabía que ellos, tan cierto como el infierno existe, te harían lo mismo a ti si tuvieran la oportunidad. La guerra transforma a hombres simples en héroes o asesinos, dependiendo del bando en el que participaron. En este caso transformaron a un joven germano en la infame Bestia de Omaha, un título que ni en sus peores pesadillas hubiera deseado tener. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta conocer estas impresionantes historias acontecidas durante la Segunda Guerra Mundial,
Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega. Gracias por acompañarnos.